Hoteles a la Carta Latinoamérica, un nuevo programa más en la industria de la hospitalidad. Estamos en el Hotel Sofitel de La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en este lugar maravilloso, para hablar de hotelería nacional criolla, con Patricio Harrington. Ya estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo episodio de Hoteles a la Carta Latinoamérica con los 300 años de hotelería en la Argentina. De vuelta con Patricio Harrington, una alegría para nosotros. Buenas tardes. Hola Robert, ¿cómo estás? Bueno, la realidad es que en el primer episodio vimos una introducción general bastante choqueante, ¿no? Porque entender ahora que el correo fue el alma matriz, fue la esencia de toda hotelería nacional que vino por delante, sacudió un poquito. Ahora queda siempre pendiente un tema importante que es la hotelería colonial, porque es muy vistoso el nombre colonial, es muy alegre, nos lleva a mucha historia y a mucha cultura. Pero yo no me imaginaba juntar esas dos palabras, hotelería colonial. ¿Cómo es que nace en nuestro país? Tendrá que ver seguramente con España y demás cuestiones desde allá, esa figura de la hotelería colonial. Contanos un poco esa base de nacimiento dentro de nuestra hospitalidad. Bueno, básicamente, Robert, acá hay dos realidades fácticas que tienen que ver con lo siguiente. En una primera etapa, como hablábamos, la hotelería estaba de alguna manera, entre comillas, ligada al correo, porque utilizaban un sitio en común que eran las postas, ¿sí? Tanto el correo como la hotelería utilizaban ese punto en común. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de fuera de las ciudades, estamos hablando en campo abierto o estamos hablando en pequeños pueblos, afuera de las ciudades. En un punto determinado, a principios del 1800 aproximadamente, la hotelería se produce el siguiente fenómeno. La hotelería empieza a ingresar a las ciudades, ¿sí? Hotelería urbana. Exactamente, se convierte en una especie de hotelería urbana. Puntualmente en nuestros registros datan que en el año 1800 aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires ya existían 4 hoteles hechos y derechos, que era el de Smith, el de Kern, el de Thorne y el del Tano, la taberna de los Tres Reyes, ¿sí? Que la particularidad, tenía dos particularidades, pero primero cabe aclarar que hablar de hoteles es medio como too much, ¿no es cierto? Porque eran posadas, eran tabernas con ínfulas de posadas. Bien, ¿sí? bien. Porque en realidad... Muy en básico esa época, todo y preliminar. Exactamente, pero la particularidad que había es que en esa época se comenzaba al revés, se comenzaba desde la gastronomía y pasabas, si te iba bien y te acompañaba la clientela, ahí recién pasabas al hospedaje. ¿Cómo? ¿De qué manera? Vos tenías una taberna, ¿sí? En la taberna vos montabas tu negocio gastronómico y si te iba bien en la planta baja, vos en el primer piso colocabas habitaciones y eso se convertía en una posada. Y eso era lo que eran estos 4 famosos hoteles del comienzo de la hotelería urbana en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, tenía esa idiosincrasia de hacer las cosas como lo hacían nuestros abuelos, de a poco, con una estrategia conservadora. Exacto. Fíjate que el negocio hotelero arranca de atrás para adelante, arranca desde la demanda hacia el establecimiento. Entonces, inteligentemente ese emprendedor de aquella época esperaba tener cautiva esa demanda, esa cama caliente para poder empezar a pensar en una etapa de crecimiento. Era lo lógico. Pero la demanda, así como en estos últimos 2300 años, siempre existió, siempre hubo necesidad en Buenos Aires, por ejemplo, ya que sacamos el tema, siempre hubo necesidad de hospedarse. Buenos Aires hay mucha, en el año 1800 hubo un puerto muy activo, donde había mucho comercio, donde había mucho marinero, o sea, siempre hubo demanda. Los famosos viajantes de comercio que después vinieron. Exacto, pero no era la costumbre agarrar y decir, che, me voy a poner un hotel. La costumbre era agarrar y decir, che, me voy a poner una taberna. Y si me va bien, le pongo algo arriba. Bien. Y así nacían las posadas, y de las posadas luego se desprendieron los hoteles. La otra particularidad que tenían estos 4, vamos a decir, hoteles de puntapié inicial, que eran los hoteles de la colonia, era que ninguno de esos 4 estaba manejado por manos porteñas, por manos criollas. Eran todos gringos, eran todos norteamericanos, eran todos ingleses y eran todos italianos, los 4, ¿sí?
Y porque había mucha demanda había una gran colonia británica en Buenos Aires y había una gran colonia norteamericana en Buenos Aires. Es una singularidad. Sí, es una singularidad, pero parecería que hoy un poco la hotelería urbana se sostiene del turismo internacional, ya sabemos por el diferencial de tarifas, y así ha arrancado después de la pandemia un público muy distintivo del exterior. Mirá vos la base del nacimiento de esas 4 posadas hace de un público extranjero, increíble, ¿no? Exactamente, de alguna manera los podemos relacionar. Dicho de alguna forma, estos 4 hoteles fueron el puntapié inicial de lo que sería la hotelería colonial, ¿sí? Del año 1800, 1797 aproximadamente, dependiendo cada uno de los establecimientos. Pero vos fíjate que comenzamos hablando no de la protagonista del micro de hoy, sino que empezamos hablando por la competencia, los 4 fantásticos. En realidad, el micro del día de hoy habla de una británica de nombre Mary Clark. Mary Clark tenía la particularidad de que era una británica que venía a las Américas en un barco carcelario junto con otras 68 prostitutas condenadas. Durísimo tema. Inimaginable. Mary Clark venía en el barco, en la fragata Lady Shore, que iba rumbo a Australia. En aquella época Australia estaba en vías de desarrollo, entonces los gringos, los ingleses, la corona británica, lo que hacía era convicto Australia, convicto Australia, convicto Australia. Llenaban los barcos y los mandaban para allá. Y Mary Clark era una de las 68 prostitutas condenadas que iban rumbo a Sydney. Ahora, ¿qué pasó? Parece que las otras 67 no estaban muy convencidas y a la altura de Río de Janeiro armaron un motín en el Lady Shore, ¿sí? Y le pasaron a guadaña absolutamente a todos los oficiales del barco, ¿sí? Inclusive hay algunas fuentes que dicen que el mismísimo capitán del navío fue asesinado por esta tal Mary Clark, como para darle un toque de era una mujer de armas tomar. Una vez que desembarcaron las 68 muchachas en Río de Janeiro, cada cual estuvo librada a su propia suerte. Algunas se quedaron en Río, otras pasaron por Montevideo y Mary Clark finalmente terminó en la zona de Buenos Aires, más precisamente en el puerto, que era en el año 1800 un hervidero, era un verdadero bullicio. Buenos Aires era la joya del Nuevo Mundo en aquella Podemos época. decir entonces que ese hecho que contás es la base del actual empoderamiento femenino que vemos en las mujeres. Podría serlo. No hay ninguna duda, por lo menos es el caso de esta historia, porque Mary Clark era un personaje muy singular. ¿Era bonita? Era muy linda, era rubia, de ojos celestes y de tez muy pálida, la describían de esa manera, así que me la estoy imaginando como que era una chica muy bonita. Muy bien. Y una cosa que también decían era que supo ser una gran busca, en el buen sentido de la palabra, ¿viste? Esas personas que saben hacer de todo un poco de nada en especial. Ella aterriza en Buenos Aires y vamos a empezar con esto de acá, con esto de allá y arreglándolas como podamos. Y la pegaba, tenía sentido para eso, para el negocio. Cuentan las historias, o lo primero que tenemos documentado de las actividades de Mary Clark era que fue enfermera del batallón británico de las invasiones inglesas. Pero enfermera sin estudios, enfermera idónea. Enfermera sin estudios, pero claro, ella era británica, los tipos eran británicos, la tipa empezó a vendar heridos y ese tipo de cosas, y eso ya está documentado. En ese interín conoció a un brigadier norteamericano de nombre Taylor, ¿sí? Que la verdad no quiero hacer un desarrollo que no lo favorezca al comandante Taylor, pero sí podríamos decir que entre las particularidades fue aquel que arrió, el 25 de mayo de 1810, fue el que arrió la insignia española del fuerte en la Plaza de Mayo, ¿sí? Estuvo en saber, de hecho él tuvo la insignia, la dobló y se la guardó, ¿sí? Ese terminó siendo el esposo de la señora Clark. ¡Qué pareja! Sí. ¡Qué pareja! Mary Claire hasta ahí. Mary Claire se llamaba la señora. Y cuando se casó cambió su nombre a Doña Clara Taylor, ¿sí? Que, habiéndose casado con el marino norteamericano, abrieron una posada que se llamó la Posada de Doña Clara, que fue verdaderamente muy famosa y muy colorida. Llena de anécdotas. ¿Recordás dónde estaba la posada? Sí, la posada estaba en la calle de Santo Cristo, que hoy en día sería 25 de mayo, a metros
metros del fuerte, o mejor dicho, a metros de lo que sería nuestro Banco Nación hoy en día. ¿Sí? El Banco Nación de hoy en día era la taberna de los Tres Reyes. Muy visionaria ella porque la puso En la City. en la City, en zona financiera, ya miraba más allá del negocio simple, estaba más acaudalosa. Es que en realidad mucho mejor todavía porque lo puso en la zona puerto. La calle 25 de Mayo, que lo fue durante siglos, era la calle del puerto. Y había un movimiento bárbaro. Justamente por eso ella decide abrir ahí la posada junto con su marido. Pero comentan que el marido no le daba mucho la cosa como para los números y las compras y la atención. No era buen gerente, quizás. No era buen gerente. A él le gustaba lo social de la taberna, ¿no es cierto? Juntarse con amigos, sí. Juntarse con amigas, ¿sí? Tomar mucho y eso. Y mientras tanto, Mary Claire era la que... Doña Clara era la que llevaba adelante el negocio. Parece que lo hacía con mano de hierro, por lo menos esto decía Darwin, que estuvo toda una temporada en la posada de Doña Clara, estuvo hospedado ahí, y decía que tenía lenguaje soez, tenía una virtud desdibujada y tenía manos muy firmes con los clientes. Muy bien, muy ¿sí? bien. El éxito del negocio, un triángulo... Así, porque imagínate, lleno de marineros de 1000 lenguas, la cosa se ponía brava. Entonces ella lo administraba de esa forma. Lejos estaba de ser una dama patricia, podemos entenderlo. Sin embargo, fíjate una particularidad. A la posada de Doña Clara empezó a asistir, lo cual tiene cierta lógica, todo lo que era la comunidad británica. Y como empezó a ir la comunidad británica, también lentamente empezó a ir todo lo que era la comunidad patricia, claro, de la época, ¿sí? Entonces, en la posada de Doña Clara se armaban grandes fiestas, a las cuales venía Manuelita, la hija de Rosas, o los presbíteros, ¿sí? Razón por la cual Doña Clara con el paso de los años se fue puliendo mucho, ¿sí? Y de una prostituta de fines del siglo pasado terminó siendo una señora, no te voy a decir requete bien, ¿sí? Notable, pero a la cual acudían a su casa las damas, los sacerdotes y los obispos a rezar el rosario. ¿De dónde había empezado toda esta historia que empezaste a contar hasta dónde llegó? Y era muy viva la señora. Una señora Clara, tan querida y tan relacionada, pero sobre todo tan querida, que el gobierno de Rosas la condona de pagar el impuesto anual a las tabernas de 5 pesos por el servicio que le brindaba a la comunidad. Increíble. Fíjate que se bajó prostituta de un barco y terminó rezando el rosario en su casa con el obispo de Buenos Aires, con la hija y con impuestos condonados, increíble. Así que bueno, esa es la historia de Doña Clara, esa es la historia de la posada de Doña Clara, que es, digamos, luego del puntapié inicial, es una de las más reconocidas de la época de la colonia, y trae en connotación toda la colorida historia de una persona cuyos orígenes como mínimo eran dudosos. Sí, habría que ver si el magnetismo de ese nombre hoy, reeditándolo quizás en un nuevo establecimiento, tenga algo atrapante. Habría que buscar en la base de datos del INPI, que es el Registro Nacional de Marca y Propiedad Intelectual del país, a ver si se podría tener acceso a tener esa marca como el nombre de un establecimiento. Es un poco no muy llamativo como los nombres de ahora, que requieren tener cierta fonética y nombre impactante, pero la posada de Doña Clara, en honor a ella, en honor a su historia, en honor al esfuerzo. La podemos hacer temática. La podemos hacer temática, sí. Sin taberna en este caso. Bueno, Patricio, gracias una vez más por estas lindas historias de la hotelería nacional criolla, que uno va aprendiendo también, ¿no? Porque en aquel momento el hacedor, el emprendedor, en este caso Doña Clara, no tenía herramientas ni todo a favor, todo era justamente un libre albedrío, pero con mucha capacidad, con mucho talento, con mucha, por sobre todo, intuición para poder desarrollar sin herramientas una hotelería exitosa como lo que ella fue. Exactamente. Muy bien, nos despedimos de Hoteles a la Carta Latinoamérica, cerramos el episodio número 2 de Hotelería Nacional Criollo, esos 300 años de una hotelería maravillosa. Nos reencontramos la próxima semana con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias. Gracias a todos.